Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y es que tenemos una noticia que ha estado vibrando en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, y ha generado un revuelo considerable. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos de cabeza en la reciente confesión de Kerem Bürsin. Sí, así es. Kerem Bürsin ha decidido hablar, y lo que ha dicho sobre Hande Erçel, su expareja, ha dejado a muchos sorprendidos y ha abierto un verdadero océano de especulaciones. ¿Qué se esconde detrás de sus palabras? ¿Qué secreto envuelve esta aparente terminación de su relación? Vamos a desmenuzar cada detalle, analizar las sutilezas, escuchar lo que se dice, y sobre todo, intentar comprender qué está sucediendo realmente en la vida de estos dos ídolos que tanto admiramos. Y por supuesto, como siempre les pido encarecidamente, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es nuestro combustible y nos asegura que no se perderán ni un solo vídeo. Su entusiasmo significa el mundo para nosotros. Entonces, sin más preámbulos, entremos de lleno en materia. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los medios de comunicación, hasta el punto de dominar las conversaciones, es, sin lugar a dudas, la declaración de Kerem Bürsin. En un evento reciente, al ser abordado por la prensa, una pregunta directa y esperada le cayó como anillo al dedo. Se le preguntó sobre su relación con Hande Erçel. Y su respuesta, aunque a primera vista pudiera parecer simple, ha sido interpretada de mil y una maneras. Él confesó de manera clara y concisa, que terminaron, sí, que su relación había llegado a su fin. Pero aquí es donde reside la verdadera intriga, el punto que ha capturado la atención de todos y ha desatado la tormenta de especulaciones, la frase que añadió a su confesión. Fue un añadido aparentemente pequeño, pero cargado de un significado insondable, pero ahora su secreto. Esta frase, esta pequeña adición a su confesión, es la que ha prendido la mecha del debate. ¿A qué secreto se refiere? ¿Es un secreto que él conoce íntimamente? ¿Un secreto que Hande guarda celosamente? ¿O tal vez se trata de un secreto compartido que ahora se revela, de una u otra forma, ante los ojos del público? La complejidad y el misterio que envuelven esta frase son precisamente lo que la hace tan fascinante. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el panorama del entretenimiento turco, ha sido una de las más seguidas, queridas y admiradas, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Ambos son actores de un talento excepcional y un carisma arrollador, conocidos mundialmente por sus inolvidables papeles en la exitosa serie Sen Kalkam, traducida como Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla era simplemente eléctrica, palpable, y esa chispa, que también supieron transmitir a través de la ficción, traspasó las pantallas para convertirse en una relación real que enamoró a millones de fans alrededor del globo. Las redes sociales se convertían en un torbellino de fotos compartidas, momentos de complicidad, y su pareja se erigió como un faro de amor juvenil, moderno y aspiracional. Por todo esto, la noticia de su separación, cuando finalmente se confirmó de manera oficial, fue sin duda un golpe para muchos de sus devotos seguidores, un final inesperado para una historia que parecía escrita en las estrellas. Pero Kerem Bürsin, al parecer, no se conformó con una simple confirmación de la ruptura. La mención explícita de un secreto ha abierto de par en par la puerta a un sinfín de teorías, conjeturas y, por qué no decirlo, fantasías. Vamos a adentrarnos en algunas de las posibilidades más plausibles, explorando las diferentes aristas de este enigmático comentario. Una de las interpretaciones, quizás la más directa y políticamente correcta, es que Kerem se esté refiriendo a un motivo específico y particular de la ruptura que por acuerdo mutuo o por respeto, no se ha hecho público. En el mundo de las relaciones, y más aún cuando involucran a figuras públicas, a menudo las parejas optan por mantener ciertos detalles en la esfera privada. Esto puede ser por una cuestión de respeto hacia la otra persona, para preservar su dignidad, o simplemente para evitar una avalancha de especulaciones innecesarias y potencialmente dañinas. Si este fuera el caso, su declaración podría interpretarse como una forma sutil y elegante de indicar que hay más en la historia de lo que se ve a simple vista, pero que él, en un acto de caballerosidad y discreción, prefiere no entrar en detalles escabrosos o incómodos. Es una manera de cerrar el capítulo sin quemar puentes, manteniendo un aura de respeto y confidencialidad. Otra interpretación, quizás la que más intriga genera y la que ha alimentado más las redes sociales, es que el secreto se refiera a algo relacionado con el futuro o con un nuevo capítulo en la vida de Hande, algo que Kerem conoce pero que por diversas razones,
aún no ha sido revelado al público en general. Imaginemos que Ande está inmersa en un proyecto personal o profesional de gran envergadura, algo emocionante y transformador, del cual Kerem está al tanto y que él, en su consideración, considera un secreto hasta que ella decida compartirlo con el mundo. Esto, por supuesto, mantendría viva la llama de una posible amistad o, al menos, de una relación cordial y respetuosa después de la ruptura, algo que en el mundo de las celebridades no sería del todo inusual. Es una forma de mostrar apoyo y complicidad, incluso después de que el romance haya terminado. Existe también la posibilidad, que roza lo personal e íntimo, de que el secreto se refiera a algo que solo ellos dos compartieron durante su relación, algo que afectó la dinámica de la pareja o alguna lección aprendida que él considera valiosa. Ahora, en retrospectiva y con la distancia que da la ruptura, él siente que puede mencionarlo de forma vaga, como un conocimiento adquirido que solo los involucrados pueden comprender en su totalidad. Es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio público, y a veces, lo que para nosotros parecen ser simples rupturas, están cargadas de matices y complejidades que solo los protagonistas conocen y comprenden en su profundidad. Es una forma de reconocer la experiencia vivida sin necesidad de exponerla. Por otro lado, y con el objetivo de no alimentar rumores infundados pero sí de considerar todas las perspectivas, hay quienes interpretan la palabra secreto de una manera más dramática y cargada de suspense. Podría referirse a una situación o circunstancia específica que llevó directamente a la ruptura y que, por sus implicaciones, tiene un peso significativo. Sin embargo, es crucial recalcar que sin más información o contexto proporcionado por Kerem, cualquier especulación en esta línea sería pura conjetura, un vuelo de la imaginación. Lo que sí podemos asegurar, analizando la forma en que formuló su declaración, es que esa pequeña frase después de la confesión no fue casual. Fue deliberada, pensada y diseñada para generar interés, para captar la atención, y probablemente para proteger la privacidad de Ande en algún aspecto específico, manteniendo un velo de misterio alrededor de la situación. Si analizamos detenidamente el lenguaje corporal y el tono de voz de Kerem Bürsin cuando hizo estas declaraciones, se percibía una interesante mezcla de madurez, serenidad y quizás un toque de cautela. No mostraba signos de herida, resentimiento ni amargura. Al contrario, su actitud era más bien reflexiva, pausada, como si estuviera sopesando cuidadosamente cada palabra. Esta serenidad podría respaldar la teoría de que él está actuando con un profundo respeto hacia Ande, protegiéndola o honrando un acuerdo de confidencialidad implícito o explícito. Los fans, como era de esperar, han reaccionado de forma masiva y efusiva. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías elaboradas y especulaciones de todo tipo. Algunos admiradores aplauden la discreción y elegancia de Kerem al comunicar la noticia, mientras que otros lamentan profundamente la ruptura. Y un nutrido grupo se muestra ansioso, casi impaciente, por descubrir este misterioso secreto que ha capturado su imaginación. Es fundamental recordar, en medio de toda esta vorágine mediática, que aunque Kerem y Ande sean figuras públicas admiradas por millones, tienen todo el derecho a su privacidad. Las relaciones sentimentales son, por naturaleza, complejas y llenas de matices, y las rupturas lo son aún más, presentando sus propios desafíos emocionales y logísticos. El hecho de que Kerem haya elegido la forma en que comunicó esta noticia, dejando intencionadamente ese pequeño cabo suelto, ese elemento de intriga, podría ser su manera personal de honrar el tiempo que compartieron juntos, de reconocer la importancia de su relación, sin necesidad de entrar en detalles que pudieran resultar hirientes o exponer de forma innecesaria a Ande. Es en muchos sentidos una estrategia inteligente para cerrar un capítulo de su vida de una manera respetuosa y a la vez, manteniendo un velo de misterio que invita a la reflexión. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo este análisis? Kerem Bürsin ha confirmado públicamente de manera inequívoca que él y Ande Erçel han puesto fin a su relación sentimental. Sin embargo, lo que verdaderamente ha encendido nuestra imaginación y nos ha mantenido en vilo es su enigmática adición, pero ahora su secreto. Esta frase, cargada de potencial e intriga, deja la puerta abierta a un universo de interpretaciones, desde un motivo de ruptura cuidadosamente oculto hasta un nuevo proyecto profesional o un aspecto personal de Ande que Kerem, con gran respeto, ha decidido no desvelar. Lo más probable, dada la naturaleza del comentario y el tono del actor, es que Kerem esté optando por la discreción y el respeto hacia Ande, y que el secreto sea una forma sutil de protegerla o de indicar que existe una historia más profunda y compleja de la que el público es plenamente consciente.
Hemos explorado diversas interpretaciones, desde las más sencillas y lógicas hasta las más especulativas y dramáticas, y hemos considerado de cerca el impacto que estas declaraciones han tenido tanto en los fans como en los medios de comunicación. La clave aquí reside en la sutileza con la que Kerem ha manejado la comunicación de esta noticia, invitando a la reflexión y al debate interno más que a la exposición directa y sin filtros. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis. Hemos desglosado la reciente confesión de Kerem Bürsin sobre su ruptura con Hande Erçel y hemos intentado, con todas nuestras fuerzas, descifrar el misterio que envuelve su enigmática frase. Espero sinceramente que esta exploración les haya resultado tan intrigante e informativa como a mí me ha sido investigar y compartirla con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis detallado. Su tiempo, su atención y su interés significan el mundo para mí y para todo el equipo que hace posible este canal. Ahora, y esta es la parte que más disfruto, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿A qué creen que se refiere Kerem Bürsin con ese enigmático secreto? ¿Cuál es su teoría más elaborada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección destinada a ello. Estoy deseando leer sus opiniones, debatir y compartir ideas sobre este fascinante tema que tanto nos ha dado que hablar. Y antes de que se vayan, un último favor. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran like. Compártanlo con todos sus amigos, para que ellos también puedan unirse a esta conversación. Y lo más importante, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada de lo que preparamos. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo con más noticias, análisis profundos y por supuesto entretenimiento de primera. Hasta la próxima. Adiós.